Buenas tardes, mi nombre es Giselle Murga, estudiante de la Universidad Uniminuto. Nos encontramos en estos momentos con la docente Natalia Pinilla, la cual nos va a comentar sobre las docentes practicantes del sector público. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Natalia, me gustaría que nos comentaras qué conoces acerca de las docentes practicantes que hacen pues su práctica en el sector público. Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que en el sector escolar público no existe la figura como tal en lo que refiere a la practicante. De pronto en el campo privado sí, es decir, habrá quienes colaboren, quienes acompañen la práctica docente de manera cotidiana, pero en el campo escolar de la educación pública no existe. Yo trabajo en el Colegio Leonardo Posada de Bosa, que es un colegio distrital con un total de 2.000 estudiantes. Y lo poco que he podido observar es que algunos operadores privados envían a alguna compañía pedagógica, algún tipo de acompañamiento pedagógico, pero exclusivamente para la primera infancia. Ahora, pues también hay que señalar que la primera infancia es una categoría emergente en Colombia, pues de manera relativa. Es decir, solamente después de la proclamación de los derechos del niño, más o menos por el año 89 y con la Constitución Política de 1991, solamente a partir de ese momento el sector público voltea su mirada hacia la atención y el acompañamiento de la primera infancia. Antes se entendía que los infantes eran los niños que llegaban más o menos desde los 7 años al grado primero a la escuela, pero solamente desde ahí el niño y la niña empiezan a emerger como un sujeto pleno de derechos progresivamente autónomos, como un sujeto que está creciendo y que requiere un tipo de atención especializada, de tal manera que el sector público empieza a sentir un llamado a la atención de la primera infancia. Por lo que el proceso ha sido, digamos, en el proceso han intervenido múltiples instituciones que han tenido eh, diferentes discursos pedagógicos, jurídicos, en términos de desarrollo para la construcción precisamente de esa infancia, de esa primera infancia. Pero en los colegios, como les mencionaba, todavía está regularizándose la práctica y el acompañamiento pedagógico para la primera infancia. Seguramente en otras entidades, como la Secretaría de Integración Social, hay un tipo de acompañamiento pedagógico para quienes asumen los cursos completos de primera infancia, pero en nuestro caso no lo hay. Ok, Natalia, o sea que consideras que las practicantes deberían implementarse desde el inicio del proceso pedagógico, o sea, sería un buen acompañamiento que se debe hacer para ustedes como los docentes. Pues bueno, estamos hablando de primera infancia, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí. Digamos que para mi discurso tendré que empezar a valerme de enumerar algunas de las dificultades que se tienen cuando nosotros estamos hablando de primera infancia. Y en general, el sistema educativo público tiene una dificultad muy, digamos, persistente y es la cantidad de estudiantes por grupo. Entonces, seguramente, muy seguramente que el acompañamiento pedagógico de una practicante sería de gran utilidad para la maestra, porque entre otras cosas le permite a la practicante estar acompañando, digamos que no me gusta ponerlo en términos de aprendiz o algo así, pero sí estar acompañando y estar, digamos, siendo partícipe del proceso de una manera activa, de una manera que posibilite también la exploración de esa maestra practicante como sujeto en términos profesionales, incluso didácticos. Ok, en tu experiencia o en lo que tú conoces, ¿en qué otros países podríamos hablar de una practicante o de una persona, de una docente que hace el acompañamiento a una docente? Bueno, en Cuba es esencial la figura del acompañante pedagógico, del auxiliar pedagógico, porque incluso acompaña procesos, por ejemplo, en las tardes, ¿qué van a hacer los niños? Entonces hay un grupo de estudiantes que va a ir
al parque, a cine, a teatro, y la auxiliar pedagógica es quien los acompaña. La maestra está dedicada más a asuntos particularmente disciplinares, es decir, ese conocimiento particular que se imparte sobre una materia. En Colombia, la legislación es muy clara en señalar que lo que deben aprender los estudiantes según el nivel escolar en el que están, tiene que ver, la legislación lo que hace es regular a través de los lineamientos curriculares, ¿sí? Para primera infancia está el lineamiento técnico, ¿sí? Que se ocupa de ocupar 5 ejes esenciales para el aprendizaje y sobre todo para el desarrollo en términos cognitivos, socioafectivos, emocionales. Posteriormente, con la emergencia de la primaria, con el acompañamiento en primaria, digamos que ya hay unos lineamientos para la básica y unos lineamientos más disciplinares, que son los lineamientos curriculares, o bien para ciencias sociales, o bien para biología o matemática. Entonces, digamos, se puede notar cómo progresivamente el aprendizaje está organizado pues en dirección a unas habilidades básicas, pues, que con el correr de la escolaridad serán llamadas competencias. Bueno, ¿tú crees que es pertinente que la docente que se está formando, o sea, la practicante, tenga la oportunidad de realizar clases adicionales, pues para fortalecer su aprendizaje? Claro, y no solo el de ella, sino el de sus estudiantes, porque es que el hecho de tener una auxiliar pedagógica posibilitaría identificar en el niño o en la niña algún tipo de dificultad y acompañarla debidamente, ¿no? Es decir, las clases regulares son llevadas a cabo pensando en un grupo, digamos, en cumplir con un estándar, pero el hecho de tener un acompañante pedagógico lo que posibilitaría es como que esos niños y esas niñas pudieran tener un acompañamiento de pronto más personal, ¿sí? Es decir, que la auxiliar pedagógica estuviera acompañando, digamos, buscando la superación de ese tipo de dificultades, porque pues nosotros reconocemos en la educación que los grupos están compuestos por sujetos, ¿no? Entonces cada uno tiene su experiencia, su desarrollo, su observación y eso debería ser tenido en cuenta por los sistemas educativos. Vale, Natalia, te agradecemos muchísimo pues por esta enseñanza que nos estás dando y pues aprender sobre el sector público, sobre las practicantes. Entonces agradecemos muchísimo pues habernos atendido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos encontramos en el Colegio Ignacio Colombardino con la docente Gloria Estela Bolívar, profesional en el área de licenciatura en Pedagogía Infantil. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias. Profe, ¿considera usted que la práctica docente se debe implementar desde el inicio del proceso educativo? Sí. ¿Por qué, profe? Personalmente pienso que es importante que cuando somos practicantes también nos enfrentemos con la población y con diferente clase de población, porque como ustedes se han podido dar cuenta, en esta institución contamos con estudiantes de necesidades educativas especiales y es bueno entonces que empecemos también a familiarizarnos con las necesidades de cada uno de ellos y también con los regulares. Profe, ¿qué perfil cree usted que debe tener para identificar una buena practicante en cualquier institución educativa? Bueno, yo pienso que debe ser participativa, dinámica y también debe dar sus puntos de vista. A veces como practicantes pensamos que solo llegamos al aula de pronto a tomar las decisiones que la docente da, pero no, ustedes también como practicantes cuentan con una experiencia muy importante para nosotros y es bueno también que ustedes nos den sugerencias y planteen estrategias para que nosotros podamos trabajar. Profe, ¿es necesario el acompañamiento de una practicante en el sector privado? Sí, es muy necesario. Incluso en este colegio es demasiado necesario. Como ustedes se pueden dar cuenta, el apoyo de ustedes es fundamental para que algunos estudiantes realicen sus actividades, ya que a veces nosotros los docentes nos enfocamos de pronto en dar la clase y no en sentarnos como tal paso a paso con cada estudiante y ustedes son un paso muy importante para nosotros.